7.315. La capital de Acacor está situada entre los países llamados Perú y Brasil, sobre un valle elevado en las montañas fronterizas de ambos países. Acacor está dispuesta en rectángulos, dos calles principales que se cruzan, formando así los 4 puntos universales o 4 rumbos, o la cruz que conocemos como la cruz no desigual, no me sale la palabra ahora, sino la cruz perfectamente, no sé si alguien me ayuda con la palabra, centralizada, digamos, en el cruce. ¿No es así? Formando así los 4 puntos universales o 4 rumbos. Como en todas las ciudades de los mismos ancestros extraterrestres, hay una puerta del sol, tallada en un solo bloque de piedra decorada con imágenes simbólicas, siendo la principal una criatura divina sosteniendo un bastón en cada mano, con una cabeza de jaguar o puma en el extremo superior de cada uno, para referirse aquí a América del Sur. La puerta mira hacia el este, o sea, por donde sale el sol, al sol naciente. Durante el reinado de los maestros antiguos, así como los denominaron los Ugamungulala, a estos seres venidos de las estrellas, otras 26 ciudades de piedra rodeaban a Acacor, siendo las mayores Umbaya y Patite en el país llamado Bolivia, Emín en las zonas bajas del Gran Río y Cadira en el país llamado Venezuela, donde están los tepuyes de Roraima. Además de estas poderosas ciudades, se erigieron 3 recintos sagrados: Salacere en las zonas altas del Gran Río, a ver si estoy bien, sí, en las zonas altas del Gran Río, Manoa en la llanura elevada del sur y Tiwanaco sobre el gran lago Titicaca. Estas últimas eran residencias terrestres de los maestros antiguos y un lugar prohibido para los Ugamungulala. Las edificaciones estaban decoradas con láminas resplandecientes. Cuentan los sacerdotes que con la luz del sol naciente, las ciudades de los maestros parecían estar en llamas. Estas irradiaban una misteriosa luz que se reflejaba en las montañas nevadas. Los maestros antiguos enseñaron que hay un lugar entre la vida y la muerte que está sujeto a un tiempo diferente o a una dimensión diferente. Para ellos, las pirámides suponían una conexión con esta dimensión frecuencial. Su visión abarcaba las colinas, las llanuras, los bosques, los mares y los valles. Conocían además el futuro. Crearon las 4 esquinas y los 4 lados del universo. Hay 13 ciudades ocultas en el interior de las montañas llamadas Andes. En el centro se sitúa Acacor inferior. La ciudad está edificada sobre una cueva gigantesca hecha artificialmente. Las casas dispuestas en círculo con el templo del sol en su centro. La ciudad queda dividida como en Acacor superior por 2 calles que se cruzan, simbolizando las 4 esquinas de la tierra y los 4 lados del universo. En el interior del templo del sol hay 12 entradas a los túneles cuya altura, escúchese bien, es la de 5 hombres erectos, haciendo referencia un poco a estas civilizaciones también que eran muy altas, ¿no? Que unen a Acacor inferior con otras ciudades subterráneas. Toma varios días llegar hasta alguna de estas ciudades desde Acacor. 12 de las ciudades, Acacor, Budu, Kish, Boda, Gudi, Tanum,
Sanga, Riño, Kos, Aman, Tal y Sicón están iluminadas artificialmente. La luz cambia según la posición del sol. Solamente Mu, una de las ciudades que está referenciada como el continente perdido, la 13ª, es más pequeña, tiene unas chimeneas que llegan a la superficie. Un espejo de plata dispersa la luz solar sobre el conjunto de las ciudadelas, que a la vez están recorridas por canales que traen agua dulce desde vertientes en las montañas. En caso de emergencia, las entradas de estas ciudades pueden aislarse del exterior mediante grandes puertas de rocas móviles. El imperio construido por los maestros antiguos, era de 362 millones de personas. Tenían piedras mágicas a través de las cuales podían ver ciudades, ríos, colinas y lagos. Cualquier hecho ocurrido en la tierra o en el cielo quedaba reflejado en las piedras. La milenaria obra épica india, el Mahabharata, cuenta cómo los maestros antiguos y los titanes, la otra fuerza, pelearon entre sí por el gobierno, no de la tierra, según Platón, el legendario imperio de la Atlántida alcanzó su apogeo en este periodo. El científico astrohúngaro boliviano Poznański hablaba de la existencia de un enorme imperio en la región de las ruinas Tiwanaku. O sea, acá nos está marcando los increíbles túneles subterráneos que podían conectar prácticamente el mundo entero. Hay otras informaciones que hablan de los túneles encontrados en lugares como Arizona, los Andes, las pirámides de Egipto e inclusive el océano. Podrían definitivamente tener una conexión. La cueva de los Tallos y los Andes, por ejemplo. Estas cuevas, ubicadas en el Amazonas del Ecuador, poseen túneles pasadizos simétricos. Su estructura está creada por grandes bloques y dinteles, lo que demostraría una ingeniería humana. Rodeada de una espesa selva, en la altura del Amazonas se hallarían ciudades perdidas que se conectan a través de estos túneles con al menos 13 citadelas ocultas en el interior de los Andes. Esto ya es una información que no tiene que ver con las crónicas de Akakor, sino que es una investigación contemporánea, más reciente, ¿no es cierto?, que está hablando de lo mismo que se habla, que es lo que les acabo de leer en las crónicas de Akakor. Se conoce que durante la época colonial, los incas que habitaban estos suelos usaban estos túneles para esconder y guardar su riqueza. Sin embargo, su construcción dataría de tiempo previo, ya que se especula que su construcción se debió a una civilización más antigua y desconocida. Estos túneles y sus conexiones llegarían hasta el desierto de Atacama en Chile. Túneles en Europa, África y Asia. Arqueólogos han descubierto pasadizos y túneles que van desde Escocia hasta Turquía. Estos túneles datan desde la Edad de Piedra y están distribuidos por toda Europa. En ellas se encontraría la ciudad subterránea de Derinkuyu, en Turquía. Esta construcción de túneles estaría edificada hace 12.000 años aproximadamente. Por otra parte, en Egipto se han encontrado edificios enterrados debajo de las grandes pirámides. Esto podría sugerir una red subterránea que se extendería desde el Mar Rojo al Océano Atlántico. Según leyendas, en el Tíbet se encontraban túneles que llegaron al reino de Shambhala, también en la provincia de China. Hunan, en la parte de Hunan.
Se encontraron corredores bajo tierra con dibujos en sus paredes y techos, túneles bajo el océano. Gracias a imágenes de Google Earth se han podido observar túneles subacuáticos, las cuales se observan como líneas debajo del mar. Una de ellas habría sido descubierta también por José Luis Camacho, investigador de Mundo Desconocido. Estos pasadizos subacuáticos estarían ubicados en las costas de la península de California en México. Las leyendas acerca de estos túneles. Una de las principales teorías acerca de la construcción de estos túneles subterráneos viene de Estados Unidos, en donde se habla de la gente hormiga. Este nombre hace referencia a seres intraterrestres que les habrían enseñado a los indios Hopi sobre las construcciones subterráneas. En algunos petroglifos de esta tribu se puede observar la representación de la madre tierra y con ella también esta hipotética red de túneles. Las leyendas de los Hopi también exponen una posible ciudad subterránea en el volcán del monte Shasta, en California. El doctor Maurice Doreal fue un ocultista estadounidense, el cual afirma que en 1931 esta ciudad compartía las mismas características que la arquitectura maya y azteca. Pobladores del lugar aseguran haber registrado avistamientos de seres que ingresarían y saldrían del interior de este volcán. Otra teoría situada en México cuenta que debajo de la pirámide del Sol de Teotihuacán, no le voy a llamar Teotihuacán porque no es el nombre correcto, se hallaría la ciudad perdida de Quetzalcóatl. Las teorías de Elena Blavatsky, también conocida como Madame Blavatsky, esta mujer, también ocultista, escritora, ocultista y teósofa rusa, relató en sus trabajos la existencia de estancias subterráneas en Sudamérica. Elena, quien inició una serie de viajes iniciáticos que la llevaron a Egipto, Turquía, Grecia y al Tíbet, asegura haber tenido contacto con saberes ancestrales. En algunos de sus relatos hace hincapié en estos enigmáticos túneles subterráneos, de los cuales tendrían acceso logias secretas que poseen estos conocimientos ancestrales. O sea, acá nos está hablando de las dos fuerzas que de alguna forma, unos más arriba, los de la luz, y otros más abajo, los de la oscuridad, y en diferentes frecuencias o vibraciones, conectaban con diferentes personas en diferentes tiempos, y algunas personas de espíritu más limpio, digamos, eran las conexiones que realizaban los maestros antiguos, como los denominaron los Uga Mongulala, a la fuerza de carácter positivo, y otros no tan limpios de espíritu como Madame Blavatsky o este otro señor que nombran aquí, que eran ocultistas, se conectaban con ciudades intraterrenas más profundas, que ya eran la otra fuerza, o los llamados los titanes, por los Uga Mongulala, que son fuerzas de carácter negativo. Eso como para tenerlo en cuenta y hacer la diferenciación entre unos y otros. Eso es lo que... Y después, bueno, hay otros túneles masivos de 12.000 años de antigüedad que son reales y se extienden desde Escocia hasta Turquía. Eso también está investigado por la ciencia. Es posible que las culturas antiguas estuvieran interconectadas hace miles de años. Pregunta, según miles de túneles subterráneos que se extienden desde el norte de Escocia hacia el Mediterráneo, la respuesta es un rotundo sí. Si bien la razón detrás de estos sofisticados túneles sigue siendo un misterio, muchos expertos creen que esta enorme red de 12.000 años, o sea, todos más o menos confluyen en la misma periodicidad de tiempo, de antigüedad, se construyó como protección contra los depredadores y otros peligros hace 12.000 años.
Algunos expertos creen que estos túneles misteriosos se utilizaron como autopistas modernas, lo que permitió la transición de personas y las conectó con lugares distantes de Europa. En el libro Secrets of the Underground Door to an Ancient World, título en alemán, traducido, al arqueólogo alemán Dr. Heinrich Kusch afirma que se han encontrado pruebas de enormes túneles subterráneos bajo docenas de asentamientos neolíticos en todo el continente europeo. Estos tremendos túneles a menudo se denominan carreteras antiguas. Según el Dr. Kusch, el hecho de que muchos de esos túneles todavía existan hoy, después de 12.000 años, indica que los túneles deben haber sido complejos y de gran tamaño. En toda Europa había miles de ellos, dice el doctor Kusch. En Alemania hemos descubierto cientos de metros de túneles subterráneos. En Austria hemos encontrado cientos más. Estos túneles subterráneos se pueden encontrar en toda Europa y hay miles de ellos, dijo el arqueólogo alemán. Si bien algunos de los túneles son relativamente pequeños, algunos de ellos miden más de 1 metro de ancho. Hay otros túneles que se han encontrado con cámaras subterráneas y áreas de almacenamiento. El hecho de que se hayan encontrado estos túneles apunta hacia un increíble ingenio antiguo que es todo menos lo que los libros de historia nos dicen hoy. La humanidad antigua tenía el conocimiento y las herramientas para construir estructuras complejas hace más de 10.000 años. Prueba de ello son las pirámides de Bosnia, en Europa, y sus increíbles túneles subterráneos que se extienden por kilómetros. El doctor Kusch afirma que en toda Europa había miles de estos túneles, desde el norte de Escocia hasta el Mediterráneo. Están intercalados con rincones, en algunos lugares es más grande y hay asientos o cámaras y habitaciones de almacenamiento. No todos se conectan, pero en conjunto es una red clandestina masiva. Capadocia, en Turquía, es otro ejemplo increíble. La ciudad subterránea de Derinkuyu es otra evidencia que apunta hacia la perfección y los métodos de construcción perdidos hace mucho tiempo de nuestros antepasados. La ciudad subterránea de Derinkuyu es quizás uno de los mayores logros en la construcción subterránea, junto con la enorme red de túneles. Las características geológicas de la piedra de Derinkuyu son algo muy importante. Es muy suave, por lo tanto los antiguos constructores de Derinkuyu tuvieron que ser muy cuidadosos al construir estas cámaras subterráneas que proporcionaban la suficiente fuerza de pilares para soportar los pisos superiores. Si esto no se hubiese logrado, la ciudad se habría derrumbado. Pero hasta ahora los arqueólogos no han encontrado evidencia de ningún derrumbe en Derinkuyu. Otros monumentos antiguos como Göbekli Tepe son más piezas de evidencia crucial que apuntan hacia increíbles habilidades y conocimientos de personas que habitaron nuestro planeta hace más de 10.000 años. Según el doctor Kusch, a menudo se construían capillas en las entradas de los túneles subterráneos, y óigase bien por qué, porque la iglesia temía el legado pagano que los túneles podrían haber representado. Y como muchas otras cosas, la iglesia quería asegurarse de que se mantuviera la información sobre los túneles en secreto. O sea que esto está regado por todo el mundo. En algunos de los túneles se han descubierto escritos que se refieren a estos túneles subterráneos como puerta de entrada al inframundo. O sea que es más que evidente de que las ciudades subterráneas y las intraterrenas también existieron y existen aún en día. Y que por consiguiente pueden ser perfectamente al día de hoy seguir siendo habitadas, tanto por fuerzas de carácter negativo, como sabemos que las tenemos aquí en el planeta, como también de carácter positivo, que están esperando
el momento preciso para salir a la superficie con los aconteceres que ya sabemos que tienen que ocurrir y producirse así la depuración que está programada y capturada por las profecías. Adelante, no sé si alguien quiere comentar. Gracias, Cristian. Sí, bien completa la información que nos compartes. Por ahí había compartido yo una imagen precisamente de lo que es Berinkuyu, allá en Turquía. Y bueno, es más o menos así como son ese tipo de construcciones subterráneas. Ahora, la gran pregunta, ¿quién hizo todas esas construcciones? ¿Quién hizo todos los túneles? Bueno, en las crónicas de Akakor también hay otra parte, que no la tengo a mano ahora, comentan cómo estos maestros antiguos, venidos de las estrellas, de carácter positivo, también así calculo los de carácter negativo, trajeron herramientas para calar la roca, y lo dice así precisamente, o sea, herramientas que le dieron a los humanos terrestres y conjuntamente con ellos calaban en la roca muy fácilmente para construir debajo incluso de los océanos que tenemos en la superficie, pasar por debajo para ir interconectando ciudad con ciudad. Y se sabe que desde aquí, desde la zona de Tiwanaku y del Amazonas brasileño, por lo menos hasta Arizona, están por debajo, todo interconectado, siguiendo, en el caso de las fuerzas de carácter positivo, la afluencia de los ríos y lagos. Por debajo de ellos es que se van, por una cuestión vibracional también, se fueron construyendo estas ciudadelas que albergaban, como dice ahí las crónicas, millones de personas. Están hablando de 362 millones de personas. O sea que no era algo aislado o pequeño. Y así como ellos, los de carácter, la fuerza de carácter positivo, trajeron sus herramientas y tenían su conocimiento y su tecnología, así también la debieron tener o la deben tener los de carácter negativo, que también les permitieron cavar aún más profundo para no, digamos, no intervenirse unos con otros, porque se producían, donde había intervención, como en Mar Kawasi, se producían grandes conflagraciones entre las dos fuerzas. Eso es lo que las crónicas marcan como la guerra entre los maestros antiguos y los titanes. Cuando se encontraban en algún punto, había una gran conflagración de carácter nuclear, y eso está por todos lados plasmado como, y el lugar que yo creo más mejor calificado para esto que estoy diciendo, es justamente Mar Kawasi. Adelante, Lili. Sí, es incluso, ¿no? Yo lo que he comprendido que, digamos, el clima del planeta o la vegetación, realmente, digamos que el planeta en un inicio era así frondoso, ¿no? Verde, muy, muy verde. Y debido a estas luchas que nos estás comentando, Cristian, estas guerras, digamos, pues es donde se ha dejado huella y ya esos paisajes dejaron de ser verdes y ahora es donde vemos esos, digamos, esos campos o desiertos más bien, ¿no? Exactamente, las zonas como lo que pasó también se estima en Marte, en el planeta Marte, quedaron desérticas por esas conflagraciones nucleares que no permitieron o no permiten durante varios millones de años o milenios que crezca ningún tipo de vegetación en el lugar. Así que es muy posible que lo que hoy conocemos como desierto
acá en Creo que se congeló la... esta tierra hayan sido zonas de combate que, bueno, hayan sido producto también de la desaparición de varias especies, como, sí. como los dinosaurios, por ejemplo, que se le atribuye a la caída de un meteorito. Cristian, ¿me escuchas? Creo que, bueno, no sé si sea yo nada más o a ver si me pueden decir, chicos, si se congeló la imagen y el audio de Cristian. Ya lo perdí, ya no supe qué pasó. Hola Lili, escucho perfectamente a ti, no escucho a Cristian. Mi nombre es Edwin Castaño, buenas tardes. Hola Edwin, ¿qué tal? Ah, sí, ¿verdad? Gracias. Se congeló la imagen con Cristian. Y se va el audio, sí, correcto. Quisiera Bueno, hacerle unas dos preguntitas a Cristian cuando tenga tiempo, por favor. ok, bueno, si las puedes tener ahí pendientes, Edwin. Claro que ¿Quién más? sí. Bienvenido, Edwin. Giovanni, hola Giovanni, qué bueno que pudiste estar. Gerardo, don Gerardo, buenas tardes, qué bueno que también se pudo sumar. Y bueno, mientras restablece señal Cristian, yo quisiera compartirles un bonito video que grafica precisamente todo lo que les hemos venido leyendo en información. Y bueno, está súper excelente video. Aquí se los voy a compartir, nada más permítanme. Lili, una pregunta. ¿Puedo obtener un link para bajar o descargar el video que tú vas a presentar? Si es posible, por favor. Sí, sí, claro que sí, yo les voy a compartir. Mira, Edwin, todas las charlas que nosotros hacemos las grabo y las subo en el canal de Telegram y aunado a la charla, pues compartimos información de lo que estuvimos hablando dentro de la misma charla. Entonces, igual ahí vamos a meter video o la información que también ya compartió Julio, Cristian, y yo también la que leí en un inicio, ahí, así más o menos hemos estado acostumbrando que después de que subo la charla, también subimos la información de lo cual estuvimos hablando, ¿verdad? Ok, entonces, Perfecto, Lili, muchas gracias. ok, Muy amable. sí, de nada. Permítanme, porque ya no le, hoy Dios, ya no le hallo cómo tener que compartir pantalla. Ay, no. A ver, alguien que me diga, nada más si ya lo pueden ver. Ahorita cierro mi micrófono a ver si se escucha, por favor. Sí, Lili, se escucha, perfecto. Pues yo lo escucho perfecto. Esta historia surge en lo más profundo de la selva amazónica.
Karl Brugger fue el encargado de registrar y publicar la Crónica de Akakor, obra basada en el testimonio de Tatun Kanara, quien se presenta como el príncipe de la tribu de los Uga Mongulala, un pueblo que tiene recogido todo lo sucedido desde hace 15.000 años, en el lenguaje de los antiguos dioses, desde su llegada procedente de las estrellas, así como la creación de las diferentes tribus indígenas de Sudamérica, la llegada a este territorio del pueblo nórdico europeo de los godos o la de los españoles en busca del Nuevo Mundo e incluso de los nazis de Hitler. Comienza la Edad de Oro con la llegada de los maestros antiguos. Así cuenta. Tenían cuerpos agraciados y la piel blanca, sus notables rostros enmarcados por un fino pelo negro azulado. Una poblada barba cubría el labio superior y el mentón. Al igual que los hombres, eran criaturas vulnerables de carne y hueso. Pero el signo decisivo que distinguía a los padres antiguos de los hombres eran los 6 dedos en cada una de sus manos y los 6 dedos en cada uno de sus pies. Constituía la característica de su origen divino. Los dioses escogieron a sus servidores para que vivieran con ellos y les transmitieron sus conocimientos, llegando a fundar la tribu de los Uga Mongulala, que se traduce como las tribus escogidas aliadas. Y como una muestra de su alianza eterna, se mezclaron con sus servidores. Así, los Uga Mongulala se parecen físicamente a sus divinos antepasados, pero sin los 6 dedos en manos y pies. Con sus conocimientos, construyeron primero Acanis, primera fortaleza, situada en México. Después, Akakor, segunda fortaleza. Y por último, Akajim, tercera fortaleza. Akakor está situada sobre un valle elevado en las montañas en la zona fronteriza entre los países llamados Perú y Brasil. Además de estas poderosas ciudades, los padres antiguos erigieron 3 recintos religiosos sagrados: Salacere, en las zonas altas del Gran Río, Tiahuanaco, sobre el Gran Lago, y Manoa, en la llanura elevada del sur. Eran las residencias terrestres de los maestros antiguos y un lugar prohibido para los Uga Mongulala. En el centro se levantaba una gigantesca pirámide, y una espaciosa escalera conducía hasta la plataforma, en la que los dioses celebraban extrañas ceremonias desconocidas para la tribu. Akakor yace ahora en ruinas. La gran puerta de piedra está derruida. Las lianas crecen en el gran templo del sol. Los Uga Mongulala acordaron destruir la ciudad para que ésta no revelara la presencia de su pueblo a los blancos bárbaros, así es como llamaban a los europeos. Es por esto por lo que se vieron obligados a abandonar Akakor, huyendo al interior de las residencias subterráneas, el último regalo de los dioses. Las estancias subterráneas están compuestas por 13 ciudades y unidas entre sí por túneles, ocultas en el interior de las montañas de los Andes y confeccionadas en imagen a la constelación de Sberta, el hogar de los padres antiguos. En el interior del templo hay 12 entradas a los túneles que unen Akakor inferior con las otras ciudades subterráneas. Estos tienen las paredes inclinadas y un techo plano con una altura de 5 hombres, y serían necesarios varios días andando para alcanzar cualquiera de estas ciudades desde Akakor. Las 12 ciudades del interior de la Tierra están iluminadas artificialmente a través de espejos de plata, disponen de agua procedente de las montañas y en caso de emergencia las residencias subterráneas pueden aislarse del exterior mediante grandes puertas de roca móviles. Los Uga Mongulala nada saben sobre la construcción de Akakor inferior. Su historia se pierde en la oscuridad del pasado. Y los dioses gobernaron desde Akakor. Tenían naves más rápidas que el vuelo de los pájaros, naves que llegaban a su punto de destino sin velas y sin remos, tanto por la noche como por el día. Tenían piedras mágicas para observar los lugares más alejados, de modo que podían ver ciudades, ríos, colinas y lagos. Cualquier hecho que ocurriera sobre la tierra o en el cielo quedaba reflejado en las piedras.
Pero lo más maravilloso de todo eran las residencias subterráneas. Y los dioses se las entregaron a sus servidores escogidos como su último regalo. Porque los maestros antiguos son de la misma sangre y tienen el mismo padre. Pero llegó el día en que los dioses abandonaron a los Uga Mongulala. En ese momento comienza el año cero de la crónica de su pueblo y también un periodo de oscuridad. En el año 13, que corresponde al 10.468 a.C. de nuestra era, sobreviene la primera gran catástrofe, que afectó no solo a su pueblo, sino también a otras civilizaciones de todo el mundo, y es recogido por muchas culturas. En algunas lo conocen como el diluvio. Lo que estaba abajo se puso arriba, y lo que estaba arriba se hundió en las profundidades. En este caso, el pueblo de los Uga Mongulala se refugió en las residencias inferiores, tal y como les ordenaron los dioses antes de su partida. Pero ¿cómo sabían estos dioses qué acontecimientos sucederían en la Tierra? Los Uga Mongulala hablaban de otra raza, posiblemente extraterrestre, con la que estaban en guerra sus dioses. Nuestros sacerdotes dicen que en el periodo anterior a la hora cero existía otra nación de dioses que era hostil a nuestros maestros antiguos. Según las imágenes del gran templo del sol en Akakor, las extrañas criaturas parecían hombres, tenían mucho pelo y eran de piel rojiza. Como los hombres, tenían 5 dedos en las manos y 5 en los pies. Mas de sus espaldas crecían cabezas de serpientes, de tigres, de halcones y de otros animales. Según narran las crónicas de Akakor, después de esta catástrofe la estructura geológica del terreno cambió y los lugares sagrados de Salacere, Tiahuanaco y Manoa fueron destruidos por la furia terrible de los dioses. A esta primera catástrofe le siguió otra. Castigaremos al pueblo, lo erradicaremos de la faz de la tierra, al hombre y al ganado, a los gusanos y a los pájaros del cielo, porque han rechazado nuestro legado. Los Uga Mongulala estaban al borde de la extinción a consecuencia de las guerras con otros pueblos, pero según narran sus escritos, los maestros antiguos regresaron. En el año 7315 y 3166 a.C., los maestros antiguos de las tribus escogidas regresaron a Akakor y asumieron el poder. Los dioses apenas permanecieron 3 meses con los Uga Mongulala. Seguidamente abandonaron de nuevo la tierra. Tan solo los hermanos Lhasa y Samón no regresaron al lugar de sus padres antiguos. Lhasa se estableció en Akakor. Samón voló hacia el este y fundó su propio imperio. A menudo Lhasa estaba ausente con su disco volante, visitaba a su hermano Samón, volaba al poderoso imperio del este, y llevaba consigo una extraña vasija que podía atravesar el agua y las montañas. Las crónicas no recogen exactamente dónde se asentó Samón. Lhasa era el hijo elegido por los dioses, y según cuentan nadie podía derrotarle ni matarle. Él fue quien reconstruyó el antiguo imperio e incluso lo amplió, ordenando la construcción de nuevas fortalezas, entre ellas Machu Picchu. También construyó la ciudad de Ofir, en la desembocadura del Amazonas, que estuvo comerciando con el imperio de Samón durante 2000 años. Durante los 300 años de su reinado, sentó las bases de un poderoso imperio. Luego regresó con los dioses. El siguiente hecho histórico tuvo lugar en el año 7951, 2470 a.C., cuando Viracocha, segundo hijo del rey Shinkaya, descendiente de Lhasa, quiso reclamar su poder y desafió las leyes de su pueblo para finalmente abandonarlo, fundando su propio imperio, el Imperio Inca, el cual bajo su mandato se convertiría en una gran potencia que llegó a amenazar a la tribu elegida. Esta traición fue predicha por los sacerdotes que podían vislumbrar el futuro y sabían interpretar las señales, y sabían que traería consecuencias desastrosas, culminando con la llegada del hombre blanco.
Los incas se extendieron sometiendo a muchas tribus y aumentando su territorio en perjuicio del pueblo escogido. Pero sucede un hecho determinante, la llegada de los godos, así es como ellos se hacían llamar, que provenían del imperio de Samón, hermano de Lhasa. Los godos sabían de la existencia de los Uga Mongulala, porque en su tradición los conocían como su pueblo hermano. Según los relatos de los godos, también su historia tenía un origen divino. Muchos miles de años después, los godos se vieron forzados por el hambre y por las tribus hostiles a desplazarse hacia tierras extranjeras, y viajaron a las tierras de su pueblo hermano. Así fue como los godos llegaron al imperio de las tribus escogidas, y así fue como se establecieron en Akakor. Ahora existían dos clanes más una solamente. No hubo ni peleas ni discordias. La paz reinaba entre ellos. No hubo ni violencia ni disputas. Sus corazones estaban apaciguados. No conocían ni la envidia ni los celos. Ahora Akakor contaba con la ayuda de un pueblo más avanzado tecnológicamente y con más conocimientos en la guerra, lo que supuso el resurgir del imperio. Así vivieron 1000 años de paz, firmada con los incas desde la llegada de los godos. Pero esta etapa se vio interrumpida con la llegada del hombre blanco. El hombre blanco, a partir de 1492, se extiende por América. La llegada de los españoles, hombres barbudos, causó alegría a los pueblos indígenas, creyendo que habían regresado los dioses después de 6000 años. Pero los sacerdotes, que conocen todas las cosas, que ven el futuro y para quienes nada permanece oculto, observaron signos ominosos en el cielo. Muy pronto se descubrió que las noticias sobre el retorno de nuestros maestros antiguos constituían un cruel error. Los Uga Mongulala se vieron obligados a retirarse a las ciudades subterráneas interiores, abandonando ciudades como la de Machu Picchu. Desde la llegada de los españoles, el pueblo indígena ha visto cómo su espacio exterior ha sido invadido por explotadores del caucho, buscadores de oro y todo tipo de saqueadores, lo que provocó constantes enfrentamientos con los Uga Mongulala. Hacia el año 1936, tras asaltar un asentamiento blanco, tomaron como prisionera a una monja alemana que pronto se ganaría los favores de la tribu y se casaría con el rey del pueblo. Esta mujer, viendo que el pueblo iba desapareciendo poco a poco, viajó a su país en busca de aliados, regresando a Akakor con representantes de la Alemania nazi, con los que firmaron una alianza, mediante la cual se les proveería de material de guerra y soldados para instruirles y así poder hacer frente a los blancos bárbaros. Los nazis no solo buscaban un aliado más que se sumara a su causa, también querían apropiarse de los conocimientos de los pueblos antiguos. Se sabe que a través de los departamentos secretos de la Alemania nazi, Hitler buscaba las entradas secretas al mundo subterráneo, además de tecnología antigua. Llegaron soldados alemanes entre 1941 y 45, fecha en la que alcanzaron la cifra de 2000. Pero al acabar la guerra, las comunicaciones se cortaron y los alemanes quedaron atrapados en Akakor. Estos pasaron a formar parte de la tribu, ya que no les podían dejar marchar por si revelaban la existencia de la ciudad oculta. Después de la Segunda Guerra Mundial, unas 30.000 personas vivían en las ciudades subterráneas. Algunas quedaron desiertas, llenas de objetos y de material de guerra. La luz artificial todavía iluminaba las 13 ciudades de los dioses. Las grandes puertas de piedra todavía pueden ser movidas tan suavemente como hace 10.000 años. Los alemanes interpretaron que los padres antiguos habían abandonado las residencias de los dioses en una huida precipitada, pero no pudieron explicar el secreto de Akakor inferior. Su construcción es un misterio tecnológico. Porque los supuestos dioses construyeron las ciudades según sus propios planes, desconocidos para los Uga Mongulala. Solamente cuando ellos regresen comprenderán los humanos, sus trabajos y sus actos. En 1968, tras la muerte del jefe Shinkaya,
el Consejo Supremo se reunió para elegir al nuevo príncipe y legítimo gobernador de los Uga Mongulala. Tatún Kanara, como hijo legítimo entre Sincaya y la monja alemana, fue escoltado por el sacerdote a las regiones secretas de Akakor inferior. Yo entré en el recinto religioso secreto, envuelto en el traje dorado del asa. Descendí por una espaciosa escalera. Me condujo al interior de una habitación. Repentinamente, una voz parecía proceder de todas partes. Me llevó a una tercera habitación, aún más profunda e interior. En el centro se encontraban 4 bloques de piedra transparente. Cuando, lleno de terror, pude acercarme, descubrí en ellos a 4 misteriosas criaturas, 4 muertos vivientes, 4 humanos durmientes, 3 hombres y una mujer. Yacían en un líquido que los cubría hasta el pecho. Eran como los humanos en todos los aspectos, solo que tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Tras mi regreso del recinto religioso secreto 13 días después, el sumo sacerdote me saludó con el nuevo legítimo gobernante de los Uga Mongulala. Había quedado profundamente impresionado por las misteriosas criaturas. ¿Estaban vivas o muertas? ¿Eran los dioses? ¿Quién las había colocado allí? Ni siquiera el sumo sacerdote conocía la respuesta. Según las señales, el final de los Uga Mongulala está cerca, si no se ha producido ya. Es por eso que Tatún Kanara intentó buscar ayuda desvelando esta historia. También han predicho que una tercera gran catástrofe acontecerá, la cual afectará enormemente a la humanidad. Solo entonces regresarán los dioses. Y surgirá un nuevo mundo en el que los hombres, los animales y las plantas vivirán juntos en una unión sagrada. Entonces comenzará la nueva edad de oro. ¿Es posible que esta historia sea auténtica? ¿O acaso fue solo una invención de Tatún Kanara o incluso el periodista alemán Karl Brugger? No podemos saberlo con certeza, pero hay tantos detalles en el relato que nos hacen plantearnos la posibilidad de que Akakor sea real, en contraposición con la historia oficial. Sería una más de las tantas experiencias relatadas por todo el mundo que no encajan con la historia preestablecida. Un misterio que, de momento, sigue sin respuesta. Perdón, no tenía audio. Bien, chicos, ¿qué les pareció el video? Muy ilustrativo, ¿no? Con toda la información, la última que Cristian nos compartió. No sé si Cristian o Julio quieran comentar algo al respecto de este video o de otra información que quieran complementar. Sí, ahí, Lili, hay una confluencia, un enlace para hacer, y es que hace 12.000 años se produjo la primera gran catástrofe. ¿Puedes prender tu camarita, Cristian? Ahí la prendo. Ok. A ver. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Adelante, adelante. La primera gran catástrofe, como les decía, que eso es la que plasma la crónica, no significa que sea la primera realmente, pero la que plasma en sus crónicas los Uga Mongulala, se produjo hace aproximadamente 12.000 años, que se enlaza
con el diluvio y la desaparición de la Atlántida. ¿No es así? La segunda gran catástrofe es 6.000 años después, nos lleva a 6.000 años después, que es el periodo de tiempo en el cual regresan los maestros antiguos. Y esto nos lleva a que ahí habla y se enlaza con la profecía de una tercera gran catástrofe que en todas las profecías, los que la estamos estudiando, sabemos que se refiere a la tercera gran conflagración y el tercer cambio de era, que sucede junto con nuevamente, según las crónicas, la venida de los maestros antiguos, 6.000 años después, cosa que es el tiempo que ya estamos viviendo actualmente, porque pasaron, digamos, se cumplieron o se están por cumplir para los judíos desde que ellos cuentan su calendario, se cumple el año 6000, o sea que estaríamos ahora en el periodo de cumplimiento de esos 6.000 años donde se produciría la gran conflagración, el cambio de era y la nueva venida de los maestros antiguos, que no son otros que las fuerzas de carácter positivo, porque las de carácter negativo son las que tenemos instauradas aquí. Y esa sería la última gran conflagración, o sea que todo se enlaza perfectamente. Eso nos lleva y nos da a pensar de que lo compartido en las crónicas no es meramente un cuento, sino que tiene mucha verdad al enlazarla con otras estudios o profecías o investigaciones o informaciones que enlazadas nos demuestran la veracidad de este documento, que de otra manera, bueno, el que estudia únicamente, esto es como pasa siempre, el que estudia únicamente una profecía, una información o un documento, no puede hacer un enlace y no puede saber fehacientemente la veracidad del documento. Pero al hacer ese enlace es muy fácil determinar la veracidad o no de un documento dado. Esa sería mi conclusión, digamos, sobre el tema este. Y sobre todo como esa prueba, ¿no? De que ante las quejas de que ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué no nos viene a ayudar? Bueno, pues ahí está, es una prueba de las ayudas que hemos tenido como humanidad ante esos eventos, ante esos cataclismos, ante esas catástrofes. Bueno, pues fíjense cómo se construyeron precisamente pensando, ¿verdad? En esos, digamos, refugios, Cristian, para salvaguardarla a humanidades cuando se presentaron esos eventos. Por eso, también en el libro Omni de Enrique Castillo se comenta que justamente las fuerzas de carácter positivo se encuentran en un lugar en los Andes, donde ya llevaron a Enrique Castillo, donde se está preparando gente de aquí del planeta para ese gran acontecimiento, para luego de ese gran acontecimiento salir y guiar a las masas que queden pisando el planeta. Es otra información más que se enlaza con todo esto y que es muy fácil de entender y que son ciudades justamente que están entre los Andes y que están escondidas al ojo humano, no son detectables fácilmente, porque obviamente es por una razón obvia que no son detectables, pero que están ahí. Y contemporáneos como Enrique Castillo lo cuentan en su experiencia. O sea que encontramos coincidencias desde 12.000 o 15.000 años atrás a esta parte de la historia que estamos aconteciendo en este momento, como para hacer enlaces. O sea, no se trata de seguir nada más un documento que fue entregado hace
20, 30, 40, 50 años, o otro que fue entregado cada 3.000, hace 3.000 o 4.000 años, o otro que fue entregado hace 10 años o 20 años. Se trata de justamente agarrar toda esa información y tratar de ver dónde está el entrelazamiento de esa información. Y al ver coincidencias tan grandes, al buscador no le van a quedar dudas, si hace un buen trabajo de investigación, de cómo se van dando los acontecimientos y cómo se van a dar. Por eso, conociendo la historia, dice el libro, o los pleyadinos en el libro Omni, se puede conocer el futuro. No porque uno tenga algún tipo de evidencia, de que sea vidente, sino que es muy fácil enlazar, como estoy diciendo yo, y darse cuenta en qué situación nos encontramos o dónde nos encontramos. A la vez, eso lo podemos enlazar con los acontecimientos cósmicos, como bien marcó Jesús la interpretación de las señales del cielo, que se habla en la Biblia y en otros escritos. Uno puede ubicarse aproximadamente en qué punto estamos de la historia y cuándo, sin dar fechas exactas, va a acontecer todo lo que está marcado y plasmado en toda esa documentación. Así es como uno debería guiarse y posicionarse, y a raíz de eso, ¿para qué saberlo? O para qué algunos dicen, prefiero no saber. No, es mejor saber, porque de esa manera uno puede prepararse de alguna forma ante los acontecimientos y saber, como yo siempre lo remarco, dónde estar, dónde no estar y qué hacer ante los acontecimientos por venir, que de otra forma no sabríamos qué es lo que debemos hacer o cómo nos debemos comportar ante este tipo de situaciones. No sé si alguien quiere aportar o hablar ahí. Lo veo a Julio, que prendió la cámara. Sí, Julio, adelante. Sí, nada más me gustaría aquí hacerles un aporte acerca de lo que es de los indios Hopi y de su mitología, que ellos hablan de los hombres hormiga, que estos conocidos como los Anus Sinom en el idioma yuto azteca, que en 2 ocasiones el pueblo Hopi fue ayudado por parte de estos hombres hormiga, que los escondieron debajo de la tierra en donde ellos tenían sus ciudades. Y es algo importante, porque estas mismas ciudades que ya han servido de refugios pudieran también ser los mismos refugios que van a ser usados para esta ocasión. Entonces por eso ahí se me hizo importante compartirles eso. Y también ahí, para los que quieran investigar más acerca de todos lo que existe debajo del continente, hay un escritor que es alemán español, se llama Andreas Faber-Kaiser, no sé si alguno de ustedes lo conozca, y él tiene un libro o un fragmento que habla acerca de todos los túneles que conectan América desde el monte Shasta. Es una de las entradas principales, que hay una persona que es el único testigo, y que fue el que empezó a dar esto a conocer, que afirma que dentro del monte Shasta se encuentran edificaciones muy parecidas a lo que es a lo que son las edificaciones mayas, y que aparte de esto, algo también que es interesante es que el nombre de Shasta no proviene de ninguna lengua que sea originaria de la zona, de ninguna tribu, y mucho menos del inglés. Se dice que el nombre Shasta proviene
del sánscrito, y que esto significa sabio o venerable. Y recordando aquí que los cachinas también eran conocidos como aquellos espíritus venerables, que bien todo esto pudiera estar relacionado en estas ciudades subterráneas. Ahí pueden ser esas zonas en donde llegan estos cachinas, ¿no? Que no sé si ustedes ya en alguna de las veces que he compartido he hablado acerca de tres tipos de cachinas, que unos son físicos, así como nosotros de este planeta, que son los que se crean, se van forjando a sí mismos. Hay otro grupo que es es el de los hermanos de las estrellas, y hay un tercer grupo cachina que son los seres espirituales, los que provienen de otras dimensiones, que se dice que son los guardianes de la ley. Entonces ahí aquí hablando de los cachinas del segundo grupo, que son los que provienen de las estrellas, nuestros hermanos mayores, estas pudieran ser sus bases en donde en la antigüedad